Hola, ¿cómo están? En primer lugar, quiero dar las gracias a Fundación Universita por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre un derecho fundamental para el sistema de relaciones laborales y también para la democracia. En esta conversación la dividiremos en tres partes. La primera dedicada a la consagración internacional, la segunda a cómo se consagra en cada una de las constituciones iberoamericanas el derecho a libertad sindical y por último a las opiniones que ha emitido la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones sobre las regulaciones nacionales. Comencemos. Bueno, lo primero que es importante es ubicar el ejercicio es la consagración y el ejercicio de este derecho en un contexto sociopolítico. Y ese contexto lo vamos a referir a una parte del mundo, lo que denominamos Occidente. Y vamos a ver cómo fue esa evolución en Occidente de este derecho. Quiero recordarles que no siempre la libertad sindical fue un derecho, que al inicio del capitalismo, que al inicio del sistema del Estado liberal, la libertad sindical fue considerada casi un delito, porque coaligarse para la defensa de derechos era contrario a la libertad que promovía el sistema. Y este contexto hay que verlo también en un contexto político, para que haya, sobre todo no consagración, sino disfrute de la libertad sindical, se requieren como tres requisitos o prerequisitos básicos. Primero, un sistema democrático. Segundo, un Estado de derecho. Y tercero, separación de poderes. Sin democracia no hay posibilidad de disfrutar la libertad sindical. Pero además se requiere una forma de organizar la producción, un sistema de producción, o hablando en términos marxistas, un modo de producción. ¿Y cuál es ese? Sencillamente no es posible pensar en el ejercicio de la libertad sindical fuera del capitalismo. Se requiere propiedad privada de los medios de producción, se requiere que haya empleadores privados y hay que recordar que el origen del sindicalismo fue justamente en el sector privado. No es posible sin empresas que los trabajadores puedan organizarse para la defensa de sus derechos y en particular para la defensa de la libertad sindical. ¿Y cuál es el otro elemento clave de este contexto? La cultura jurídica. Nosotros en la región tenemos una cultura jurídica vinculada a unas nociones fuertes de legalidad. Legalidad para nosotros es un cumplimiento estricto y de acuerdo a un sentido de la norma, casi literal de la norma jurídica. Dos, tenemos algunas nociones de conceptos abiertos que también van a influir en el ejercicio de la libertad sindical, como es la noción de orden público, la noción de moral y de buenas costumbres. A modo de ejemplo, en varias partes de la región se ha tratado de organizar sindicatos de trabajadores y trabajadoras sexuales. Y la respuesta a veces de la Administración del Trabajo ha sido, oh, no, eso atenta contra la moral y contra las buenas costumbres. Después, la sensación que es vital y un concepto muy importante para nosotros en la seguridad jurídica. Y por último, hay una visión del conflicto. La libertad sindical implica movilizaciones, implica asamblea y no implica diferencias, conflictos. Y en general, el conflicto es asumido por el derecho como una expresión de patología y no como una expresión de una vida normal. ¿Y qué es la libertad sindical? Nosotros la vamos a definir con dos términos: derecho humano habilitante. ¿Qué significa que sea un derecho humano habilitante? Primero, que es un derecho humano fundamental, que está consagrado en varios tratados internacionales de derechos humanos, es un derecho imprescindible para el ejercicio de lo que se denomina la dignidad humana. Y acá quiero recordar la característica de los derechos humanos, que son interdependientes e inescindibles. Por ejemplo, no puede haber democracia si no hay Estado de Derecho. No puede haber libertad si no hay libertad sindical. No puede haber derecho de libertad de expresión sin libertad sindical. Pero más sencillo, no puede haber libertad sindical sin derecho al empleo. O no puede haber libertad sindical sin derecho a la educación. Es la idea de la interdependencia. Y
¿Por qué decimos que habilitante? Porque su consagración le permite a los trabajadores el ejercicio y el disfrute de otros derechos. Permite consagrar otros derechos y disfrutar otros derechos. En derecho laboral se dice que hay dos derechos habilitantes: el derecho a la estabilidad, el derecho a tener una mínima de certeza de que no voy a ser despedido sin causa justificada, y dos, la libertad sindical. Segunda característica, es un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque refiere a la noción de un grupo que se organiza y se pone en acción para la defensa de sus derechos, y es un derecho colectivo que se ejerce frente al Estado y frente a otras personas naturales o a otras personas jurídicas. Principalmente entre las personas se ejerce frente al empleador, pero también se ejerce frente a los partidos políticos, se ejerce frente a otros trabajadores que pertenecen a otro tipo de organización, se ejerce frente al poder económico en sentido amplio, se ejerce frente a todo tipo de organización. Es la acción de un grupo que se identifica con sus intereses y que esos intereses le hacen organizarse para la defensa. Por eso se es un derecho colectivo. Su existencia solo puede darse por la conjugación de la voluntad de varias personas y refiere a una categoría jurídica. Y acá es importante, esa categoría jurídica no es exclusivamente a los trabajadores, sino también a los empleadores. Es un derecho de los trabajadores y es un derecho de los empleadores. ¿Y para qué? Para la defensa de derechos laborales, pero en sentido muy amplio. ¿Y cómo ha sido su consagración? Lo primero que vamos a ver es su consagración internacional en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Comenzamos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, en su artículo 16, la Carta Social Europea en su artículo 5, y los dos convenios de los cuales vamos a trabajar en forma mucho más detenida, su consagración, que es el Convenio Internacional de la OIT número 87 y el Convenio Internacional número 98. ¿Y qué es el elemento clave que todas estas regulaciones tienen? Que se consagra la libertad sindical buscando su promoción y la garantía del ejercicio de ese derecho. Es buscar mecanismos que aseguren tanto el disfrute como la mayor amplitud posible del contenido del derecho de libertad sindical. Y vamos a ver que el derecho de libertad sindical no se agota en el derecho a la organización. ¿Y cómo está consagrada la libertad sindical en la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, está en la Constitución, en la Declaración de Filadelfia, y algo muy importante, forma parte de los derechos fundamentales del trabajo. Recuerden que son 4 áreas de derechos fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva, no discriminación, tanto en el acceso como en el trato en el empleo, prohibición del trabajo forzoso y prohibición del trabajo infantil. Los dos convenios más importantes en materia de libertad sindical forman parte de los convenios fundamentales del trabajo. Y hay en total 8 convenios y 6 recomendaciones sobre el tema de libertad sindical en la OIT. Recuerden que hay 3 tipos de documentos jurídicos que emite la OIT, de 3 tipos de instrumentos jurídicos que emite la Organización Internacional del Trabajo: los convenios, las recomendaciones y los protocolos. Y en torno a los convenios es importante resaltar que 2 convenios sobre libertad sindical tienen una altísima ratificación. El convenio 87 ha sido ratificado por 157 países de un total de 187 países que conforman la OIT. En América solo no lo han ratificado Brasil y Estados Unidos, y el convenio 98 tiene 168 ratificaciones, solo no la ha ratificado Estados Unidos de América. Sobre libertad sindical, vamos a verlo. Ya nombramos 2, el convenio 87 del año 48, el convenio 98 del año 49, el convenio
sobre el derecho de asociación en la agricultura del año 21, el convenio sobre el derecho de asociación en territorios no metropolitanos del año 1947, el convenio 141 sobre las organizaciones de los trabajadores rurales del año 1975, el convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública y el convenio 138 sobre representación de los trabajadores del año 1971 y por último el convenio 154 sobre negociación colectiva del año 1981. Pero no solo tenemos convenios, también tenemos recomendaciones. Y tenemos 6 recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, a diferencia de los convenios que pueden ser ratificados y que establecen normas de obligatorio cumplimiento. Las recomendaciones son principios, sugerencias, como su nombre lo dice, recomendaciones para desarrollar el convenio o para aplicar el convenio. Por eso tenemos, además de un convenio sobre las organizaciones rurales, tenemos una recomendación sobre los representantes de los trabajadores, tenemos una recomendación sobre las relaciones de trabajo, tenemos una recomendación sobre la negociación colectiva y tenemos una recomendación sobre los contratos colectivos. Entonces tenemos convenios y recomendaciones vinculadas al ejercicio de la libertad sindical. Nosotros en esta conversación nos vamos a centrar en en un convenio y en un artículo de un convenio que nos parece vital para entender la diferencia entre la consagración internacional, la consagración fundamentalmente de la Organización Internacional del Trabajo y las consagraciones constitucionales de Iberoamérica. ¿Qué nos dice el artículo 2 del Convenio Internacional 87? Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, ¿sí? Empleador y trabajador, todo el que sea empleador, todo el que sea trabajador, y sin autorización previa, sin autorización del Estado, tienen el derecho a constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, así como afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Yo resalté que no es solo un derecho, como uno piensa a veces, solo de los trabajadores, sino también de los empleadores, de todo tipo de trabajadores. Esto tiene que ver con los servidores públicos. El propio convenio después prevé la posibilidad de excluir policía y fuerzas armadas, que la legislación las excluye, y que no se requiere ningún tipo de autorización, o sea, el registro tiene funciones de publicidad del hecho, no es un requisito previo para la existencia. Y la cosa más importante, la organización, de acuerdo como estimen conveniente, tiene un solo requisito o una sola indicación: respetar los estatutos. Yo me organizo de acuerdo como digan mis estatutos. Los estatutos refieren a la autonomía, a la posibilidad de la organización de autorregularse, a la autocomposición. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta visión de derecho fundamental que tiene la OIT? Son varias y que debemos tenerlas presentes a la hora de evaluar cómo la hemos consagrado constitucionalmente en la región. Primero, vuelvo a repetir, es un derecho fundamental del trabajo, es un derecho humano fundamental, está entre los convenios fundamentales que tienen más alto rango dentro de los convenios de OIT. Dos, se resalta la autonomía de los trabajadores y los empleadores para organizarse como estimen conveniente. Esto significa que hay una autorregulación de la vida interna y que la acción estatal es de la promoción y la garantía de ejercicio de este derecho. Lo dice claramente el artículo 10, dice que todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, cuando esté en vigor este convenio, se obligan a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio de la libertad sindical. Esta visión también nos permite ver cuáles son los principios que regulan el ejercicio de la libertad sindical. El primer principio es el principio de pureza. No pueden haber sindicatos mixtos.
qué hablamos de sindicatos mixtos? Sindicatos que agrupen a empleadores y a trabajadores. Hay organizaciones para los empleadores, organizaciones para los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores de dirección? Se dice que no pueden pertenecer a los sindicatos de trabajadores, pero no se niega la posibilidad que creen su propia organización sindical. Dos, el segundo principio del cual ya hemos hecho referencia refiere a la autonomía, y esto tiene que ver con la facultad de crear el sindicato o de afiliarse a uno existente, o de afiliarse a el sindicato de base, el sindicato de base, sindicato de primera generación, afiliarse a una federación, a una confederación nacional, o las confederaciones afiliarse a confederaciones internacionales. Dos, a organizar su vida interna, su administración, con las reglas que ellos consideren convenientes. Lo más importante es organizar sus procesos electorales de la manera que ellos consideren adecuado. No necesariamente los procesos electorales tienen que ser por votación directa, no necesariamente tienen que ser universales y no necesariamente tienen que ser secretos. Un sindicato de 20 personas, ¿pueden votar levantando las manos? Yo creo que sí. Y esa autonomía les permite generar un programa de acción, y ese programa de acción abarca no solo el derecho a organizarse, sino la negociación colectiva, el diálogo social y el derecho a huelga. Más adelante vamos a insistir las tres aristas o las tres facetas de acción que implica la libertad sindical. También permite ese programa de acción pensar en mecanismos de autocomposición de conflicto, o pensar en reglas para generar para declarar una huelga, por ejemplo, que el sindicato mismo genere su propia estatuto o sus propias reglas para ver en qué momento y con qué requisitos puede iniciar una huelga. El otro principio es la igualdad. ¿Qué significa esto? Que toda persona que pertenezca a la categoría jurídica de trabajadores o a la categoría jurídica de empleadores, sin ningún tipo de distinción por etnia, por raza, por opinión política, por sexo o por condición social, tiene derecho a pertenecer o afiliarse o crear una organización sindical. Y por último, el principio de la especialización. Esta organización sindical se crea con fines específicos, que es la defensa de los derechos en el mundo del trabajo. La defensa de los derechos tanto para los que organizan la producción, para los que son dueños de los medios de producción, como para los que trabajan en esos medios de producción. Pero ambos vinculados a los derechos que se hacen vida en lo que se denomina un sistema de relaciones internacionales, un sistema de relaciones de trabajo. Y para reafirmarnos, finalizar las ideas claves de la consagración internacional. Primero, la libertad sindical, y lo ha dicho los órganos de control, refiere a tres derechos que se desarrollan de forma diferente en los ordenamientos jurídicos nacionales. El derecho a organizarse o a crear un sindicato o a afiliarse a una existencia, el derecho a la negociación colectiva y al diálogo social, el derecho a huelga. Dos, ese derecho genera un programa de acción que implica, por eso se habla también de participación en el diálogo social, propuestas que nacen de los empleadores o de los trabajadores para todo el ámbito de la vida pública, propuestas generales para todos los asuntos, no solo en el trabajo, sino también en diversos aspectos de la vida social. ¿Por qué? Porque la libertad sindical es un mecanismo que permite el ejercicio de la democracia. Los trabajadores en general dicen que sin libertad sindical no hay democracia. Y ahora que tenemos esta visión, vamos a ver cómo se ha desarrollado ese derecho en las constituciones de Iberoamérica. En primer lugar, analizamos la consagración en 20 países. Vamos a ver en qué países analizamos. Por orden alfabético: Argentina, en su famoso artículo 14 bis, en Bolivia, en la Constitución de Bolivia del año 2009, la Constitución que consagró el Estado Social de Derecho y Plurinacional, el famoso artículo 8 de Brasil, Colombia en su artículo 39, Costa Rica en su artículo 60, Chile en la Constitución de 1980, porque, como ustedes bien saben, en el plebiscito de salida la propuesta constitucional no fue
aprobada y era bien interesante en materia de libertad sindical. Además, seguimos. Tenemos en Ecuador, en el artículo 326, numeral 7, 8 y 9, en El Salvador, artículo 47, en España, en el artículo 28, numeral 1, en Guatemala, artículo 102, numeral 18, en Haití, artículo 35, numeral 3 y numeral 4, en Honduras, artículo 128, numeral 14. En México, en el famoso artículo 123, en Nicaragua en el artículo 87, en Panamá en el artículo 68, en Paraguay en el artículo 96, en Perú en el artículo 28, numeral 1. En Portugal lo tenemos consagrado en el artículo 55, en República Dominicana en el artículo 62, numeral 3, y en Venezuela en el artículo 95. Veamos algunas consagraciones de la región del derecho a la libertad sindical. Vamos a comenzar con Chile y su constitución de 1980. Ahí nos dice en su artículo 19 que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a sindicarse en los casos y la forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las negrillas son nuestras, porque dicen los casos y forma que señale la ley y refuerza la idea de una sindicación voluntaria. Acuérdense que hay una libertad sindical positiva y una libertad sindical negativa, que es la positiva, la posibilidad de organizarse, y la negativa es el derecho a no organizarse. Vamos a ver qué nos dice Ecuador, una constitución de un Estado social de derecho. Ecuador nos dice en su artículo 326, numeral 8, el Estado estimulará la creación de organizaciones de trabajadores, empleadores y empleadoras de acuerdo con la ley y va a promover su funcionamiento democrático, participativo, transparente y con alternabilidad en la dirección. Nuevamente las negrillas son nuestras. ¿Y qué nos dice Costa Rica? Que tanto los patronos como los empleadores podrán sindicalizarse libremente con el fin de obtener o conservar beneficios económicos, sociales o profesionales, y le queda prohibido a los extranjeros ejercer la dirección o autoridad de los sindicatos. Hay una prohibición constitucional de que la junta directiva de un sindicato esté compuesto por personas que no sean de nacionalidad costarricense. Vamos a cruzar el mar. Vamos a saltar el charco, como se dice. Vamos a ir a España. ¿Qué nos dice España? Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de actividad son libres dentro del respeto de la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, pero no solo eso. Los jueces y los magistrados, así como los fiscales, mientras se hayan activos, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Hay una provisión constitucional de organización para los jueces y para los fiscales. Y vamos a finalizar viendo el país que tiene la regulación más acorde, digamos, a la libertad sindical, que es Uruguay, que tiene una norma que dice que la ley simplemente promoverá la organización de sindicatos gremiales y que se van a dictar normas para asegurar la personalidad jurídica. Bueno, en síntesis, ¿en qué consisten estos lineamientos constitucionales que vemos en todos los países de la región, inclusive en España? También en la Constitución de Portugal promueve o exige que tengan una vida interna democrática, le da directrices. Entonces tenemos referencia al ejercicio de un derecho sometido, y eso no está mal, a los requisitos de la ley. Pero como ustedes saben, la ley, en vez de favorecer el ejercicio, tiende a trabarlo. Directrices para organizar la vida interna. No se trata ya de que esas directrices estén en los estatutos, sino que las propias constituciones le da directrices tanto para que tengan una vida democrática, 2, la forma de hacer las elecciones, que haya alternabilidad, 3, sistemas electorales, en el caso venezolano le impone un sistema electoral, composición de la junta directiva y finalidades de la organización. O sea, usted se organiza, pero con base a estos parámetros, a estas
directrices a esta forma de ejercer el derecho. Y esa forma de ejercer el derecho tiene que ver también con lo que habíamos dicho. Refleja esa cultura jurídica, la idea de la necesidad de mantener y respetar un orden público. Dos, un principio de legalidad. Todo se hace de acuerdo a la ley y normalmente la ley va a ir poniendo más requisitos y mayores trabas para el ejercicio del derecho. Y la idea nuevamente de moral y buenas costumbres. En las legislaciones nacionales que vamos a ver ya, inclusive en las constituciones se habla derecho de organizarse, libertad sindical, el derecho de sindicación, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Son tres derechos diferentes que comprenden lo que nosotros estudiamos como el derecho colectivo del trabajo, y las legislaciones van a establecer diversos requisitos para su ejercicio. Menores requisitos para el ejercicio de la libertad sindical, mayores requisitos para el ejercicio de la huelga, de la negociación colectiva, y restricciones fuertes para el ejercicio de la huelga. Por eso, inclusive en algunos países casi imposible efectuar huelgas legales. Las normas criminalizan la actividad sindical, por eso acá utilizamos la idea de una reja. Es un ejercicio de derechos enrejados. ¿Y qué opina la OIT? Vamos a ver fundamentalmente opiniones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, pero también hay opiniones por los casos que se plantean del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Norma de la Conferencia, tres órganos de control de la Organización Internacional de Trabajo, pero en esta vez nos vamos a concentrar en opiniones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y vamos a ver qué le ha dicho Argentina. Argentina tiene un grave problema en su legislación interna por el concepto de personería criminal. La Comisión le recuerda que desde hace numerosos años solicita al gobierno que tome medidas para modificar disposiciones de la ley de asociaciones, de asociaciones sindicales que no están conformes con el convenio. Y a Bolivia, que la legislación prevé la disolución administrativa, hay una denegación del derecho a los funcionarios públicos y un exceso de control administrativo. ¿Y que le ha dicho la comisión? La comisión recuerda nuevamente que desde hace numerosos años pide al gobierno poner de acuerdo ciertos textos de conformidad con el convenio. O sea, normalmente le están diciendo arregle la legislación interna, y en algunos casos hasta la Constitución. A Costa Rica se le han hecho reclamos por su Constitución en torno a la compatibilidad con el convenio. Chile, hay demasiados requisitos para crearse el sindicato, injerencia en la administración del trabajo. Dice, la Comisión pide nuevamente al gobierno que brinde sus comentarios a las observaciones de los interlocutores sociales, así como información empírica sobre el impacto de este nuevo requisito para la creación de sindicato en empresas de menos de 50 trabajadores. La Comisión expresa nuevamente la esperanza que el gobierno tome medidas para poner la legislación interna de conformidad con el gobierno. También tenemos Costa Rica y Colombia. En Colombia, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que la Confederación Sindical Internacional y la CUT y la CTS siguen denunciando la persistencia de situaciones de violencia antisindical en el país. Y la violencia es contraria al convenio. En Costa Rica, la Comisión toma nota una vez más de que le pide al gobierno que se modifique las disposiciones de la Constitución, así como la práctica seguida para hacer compatible la Constitución al convenio. En esto se refiere a la prohibición que existe en la Constitución de que sean dirigentes sindicales personas extranjeras. Guatemala. La Comisión lamenta tomar nota que desde el año 2005 se ha venido examinando alegatos de graves actos de violencia contra los dirigentes sindicales y sindicalistas, incluyendo numerosos homicidios y la situación de impunidad al respecto. El asesinato es contrario obviamente, al ejercicio de la libertad sindical. Y en México, fundamentalmente, el tema de los sindicatos de protección y la necesidad de hacer modificaciones en la legislación. En términos sencillos, todas las
los países, he tomado unos puntos, ¿sí? Han recibido observaciones por incompatibilidades de sus normas constitucionales, pero sobre todo de la regulación, de las regulaciones legales con el Convenio Internacional 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y para finalizar, Venezuela. Venezuela, país anfitrión de esta conversación, porque Funda Universita es una organización venezolana, aunque tiene ya un radio de acción mucho más grande. Venezuela, digámoslo, se ganó el máximo galardón, por decirlo, porque se aprobó para Venezuela una comisión de encuesta cuyo informe se presentó en septiembre del 2019. A nosotros siempre nos gusta resaltar que en los 102 años de creación, desde que fue creada la Organización Internacional del Trabajo, solo han adoptado en 14 ocasiones la creación de comisión de encuesta. La última el año pasado para Myanmar, por trabajo esclavo. Por trabajo esclavo. Y una de las previas para las Américas, que era para República Dominicana, era también por trabajo forzoso de los braceros haitianos. ¿Y qué dijo el informe de la comisión de encuesta? Hizo una radiografía terrible de no solo del sistema de relaciones laborales, sino del sistema democrático y de las carencias de nuestro sistema democrático. En primer lugar, detectó un patrón sistemático de represión tanto para las organizaciones de los empleadores como para las organizaciones de los trabajadores, que en el país no hay separación de poderes, que la legislación es contraria a los convenios internacionales, no solo al convenio 87, sino que es contraria al convenio 98, es contraria al convenio sobre 144 sobre consulta tripartita y es contraria al convenio sobre fijación de salarios mínimos. En particular, llamó la atención por una serie de normas penales que criminalizan la actividad sindical y solicitó modificar la Constitución y las leyes que le dan potestades al Consejo Nacional Electoral para organizar elecciones. También dijo que muchas disposiciones del decreto ley orgánico del trabajo, trabajadores y trabajadoras eran incompatibles con los convenios 87 y 98, porque en el país no había diálogo social. E hizo una serie de recomendaciones. A mí me gusta mucho recordar el nombre del informe de la comisión de encuesta: por la reconciliación nacional y justicia social. Sin justicia social no es posible que haya reconciliación nacional. Ese informe de septiembre del 2019, el gobierno decidió comenzar a acatarlo 2 años después. Y en marzo del 2022 instaló unas mesas de diálogo social. Y esas mesas son para cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta. Esas mesas se han instalado en un contexto de serias medidas de ajuste estructural que están golpeando fuertemente el salario de los trabajadores y con un sistema de represión selectiva. En este momento tenemos más de 5 dirigentes sindicales recientemente detenidos. Entonces, en ese contexto es que va a trabajar estas mesas de diálogo social que fueron instaladas en marzo del 2022 y que hicieron sus primeras acciones y generaron un plan de trabajo en abril del 2022 y ahora en septiembre, a finales de septiembre, vuelve la OIT para evaluar qué se ha avanzado en cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta. Bueno, a modo de síntesis de esta conversación, podemos ver que hay unas brechas, en algunos momentos más profundas, en otros menores, entre las regulaciones constitucionales y el convenio 87 de la OIT. 2, que en general en las regulaciones constitucionales y sobre todo en el desarrollo legislativo de esas regulaciones, que vamos a ver una visión de control. 3, que hay como una mirada negativa al conflicto. El conflicto, sobre todo en las legislaciones, se asume como patología, no como una expresión normal de la vida social. Y por eso la libertad sindical, pero sobre todo una de sus manifestaciones, la huelga, es regulada con una mirada de evitar
que la huelga nazca, evitar el conflicto. Y hay una visión de la legalidad, no una legalidad promotora, sino una legalidad controladora. Y eso se relaciona mucho con nuestra cultura jurídica, con lo que habíamos dicho de una cultura jurídica basada en la idea de vinculada a conceptos abiertos como orden público, moral, buenas costumbres, la misma noción de seguridad jurídica. Y esa cultura jurídica también se expresa en un estado guardián, no en un estado de promoción y de garantía. Todo esto habla de déficits en el sistema democrático. Bueno, fue un placer conversar este rato con ustedes y quedo a la orden para que me puedan hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes y vuelvo a darle las gracias a la Fundación Universita por estos minutos.